Bienvenida a Future Founder, mente que estás ahí queriendo avanzar en medio de la zona liminal, todavía descubriendo y aprendiendo. O quizás no, y estés ya avanzando muchísimo y quieras inspirarte. Quizás tu mente se ha visto atraída para visualizar o comprender dos visiones del mundo del emprendimiento enfrentadas. Hoy vamos a analizar dos figuras clave en el sector de la tecnología. Y lo primero que debemos de preguntarnos es si estamos ante un nuevo tipo de comunicación, un nuevo tipo de liderazgo y de representación, tanto a nivel local como global. La ciudadanía se pregunta, ¿todo vale? ¿O solo llega a la esfera pública el 1% de la estrategia global? Quizás este enfrentamiento simplemente sea una cortina en medio de grandes pasos que vienen. Aquí no vamos a analizar la realidad geopolítica ni la nueva tecnocracia, pero vamos a analizar desde una perspectiva founder. Vamos a extraer, o al menos comprender, estas dos posturas diferentes, dos estrategias absolutamente diferentes que ponen en entredicho o cuestionan la forma de emprender y quizás sean vías posibles para ti. Hasta lo que sabemos hoy, ambas mentalidades han liderado empresas tecnológicas, pero sus estilos de liderazgo, su forma de tomar decisiones y sobre todo el impacto en la industria son radicalmente diferentes. Aparentemente se parecen, porque han impactado de forma global, pero uno más rápido que el otro. ¿Qué podemos aprender de estas dos mentalidades que han llegado a lo más alto de la industria del emprendimiento, que están revolucionando la forma en cómo nos enfrentamos al futuro? ¿Qué podemos aprender de estas dos mentes? Hoy vamos a atravesar 6 ángulos diferentes para extraer el máximo de utilidad de datos, de información y llegar a lo más profundo que podamos. Número 1. Visión y filosofía empresarial. Número 2. Toma de decisiones y gestión del riesgo. Número 3. Cultura empresarial y liderazgo. Número 4. Relación con la innovación y la tecnología. Número 5. Crisis, errores en toda la trayectoria. Y en el número 6 vamos a concluir y a extraer lecciones para ti, founder. Ángulo número 1. Visión y filosofía empresarial. Elon, el visionario que quiere viajar a Marte, que piensa en una humanidad intergaláctica. Musk se centra en una misión a gran escala para cubrir ese sueño, pero además busca transformar de forma obsesiva industrias, una a una. Y no nos dejemos engañar por las noticias y por el ruido. Su trayectoria es larga, va a largo plazo, juega paso a paso. Cada elemento está encadenado, hay secuencias y toda la cadena de procesos, al final, así como lo ve, lo que hace es que le permita conquistar aquella estrategia inicial. Por lo tanto, donde un founder ve una increíble carrera reformulando una industria, él ve solo un paso. Sobre todo, en su mantra interno, en su core, lo que busca es cambiar de forma profunda a la humanidad, a cómo percibe el espacio allí fuera, a cómo se autopercibe desde la Tierra y cómo eficientar procesos para que mejoremos, avancemos más rápido. Quizás hoy nos estamos dejando llevar por el histrionismo y lo que está generando, ¿no? Pero quita el velo, quita esa información que tienes de ruido, intenta mirar más allá, intenta ver lo que está consiguiendo. Sal de la etiqueta de loco. Recuerda que hay muchos locos que en el pasado fueron locos y luego fueron genios y luego fueron la base fundamental para grandes descubrimientos, grandes avances de la humanidad. Empresas como Tesla, Neuralink, The Boring Company, todas siguen esta lógica. Cambiar la movilidad, la exploración espacial, algo muy evidente, ¿no?, para el sueño inicial, la neurotecnología y la infraestructura. Y no hace tanto decidió también entrar en la búsqueda de la verdad, redefiniendo una herramienta como Twitter y modificándola a X, en el que lo que busca es un nuevo paradigma de la información, donde la autoevaluación de la comunidad, gracias al refuerzo de las personas y la tecnología, eficientar la veracidad, mejorar, intentar dar el máximo de verdad, gracias a la contribución, ¿no?, a esos contributors, esas community notes. Insisto, en toda la cadena siempre parecerá que va a un paso fuera de la estrategia, pero a la larga es muy probable que todo tenga sentido y se explique. Como ya podemos ir comprendiendo. Piensa en ti. Si tú no cuentas el 90 y pico % de tu estrategia, ¿por qué él te la contaría a ti? ¿Y por qué tú deberías de comprenderla? Vemos a miles de analistas constantemente detrás de sus rastros, intentando recabar, descubrir, ¿no?, cuál fósil está debajo de la Tierra. Y claro,
todos esos datos, ese histrionismo, todo ese ruido, parece ser que no deja ver realmente lo que hay detrás de la nube. Y hay muchos analistas que solo se enfocan en la noticia. ¿Por qué? Porque obviamente vende, porque obviamente aumenta la capacidad de ese medio de propagar una noticia. Por lo tanto, la propia deformación y el propio sesgo de confirmación de las noticias del medio, lo que va a hacer es perpetuar lo actual, lo inmediato. Y esto Elon lo sabe y juega con esto. Pero ¿tú crees que una persona que ha disrumpido de forma tan drástica varias industrias y que ha hecho el crecimiento más rápido de la historia con SpaceX, el crecimiento más rápido de la historia, no ha habido otra empresa? Claramente ha sido erigido como una figura héroe detrás de una gran estrategia que desconocemos aún más. Por lo tanto, sigamos analizando la mentalidad y qué hace que Elon juegue a largo. ¿Y por qué en medio de ese juego a largo? Obviamente va a ir tomando decisiones para que cada paso cumpla con su estrategia y no se desvíe del fin. Puede parecer raro que en el último tramo de una campaña presidencial se añada, se sume y puede incluso parecer muy raro diversas estrategias a corto que vemos, pero no te fíes del inmediato. No veas en el espectro corto. Vamos a aprender de él, aprendamos algo. Y puede que tú digas, no hay nada que aprender de esta persona, es nefasta para el sistema. Vale, pues no continúes. Y si continúas, vamos a analizarlo, porque aquí lo que elegimos es analizar para comprender, para extraer algo que nos alimente, un trocito, solo un trozo, el 1% de todo lo que veamos de aquello que vamos a analizar hoy, puede que cale profundo en ti y que te ayude a mejorar tu estrategia, a mejorar o a comprender incluso cómo atravesar momentos de crisis reputacional, etc. Porque el mundo de los negocios es muy complejo, el mundo de las empresas es muy complejo y está repleto de situaciones desagradables que parece ser que quedan en el foro íntimo del founder, pero no. Así que avanzamos. No es una mentalidad de grises. La mente de Elon no opera en grises. Va directamente a donde ve el fallo y lo expone, lo reflexiona, lo debate, consigue al talento, lo rodea, el problema lo rodea con múltiples ángulos, consigue a las mentes maestras y destraba el problema. No tiene miedo al riesgo, asume con capital esos pasos que hay que dar. Y piensa, ¿tú eres capaz de invertir todos tus ahorros para seguir manteniendo a flote tu empresa? Y si lo haces, no es solo creencia, sino que realmente tienes una gran estrategia, por eso tienes la seguridad de que vas a recuperar ese dinero. ¿O no tienes ese aval interno de saber que aquello que vas a poner, que es lo importante en tu vida, el valor capturado durante tiempo, que está ahí en una representación diferida, que vas a volcarla para potenciar tu empresa y llevarla al siguiente nivel? Ahí están las diferencias. El riesgo, asumir el riesgo y asumirlo de forma íntima, no apalancado hacia afuera, que son herramientas financieras que también hay que utilizar. Pero preguntémonos internamente, ¿tenemos ese 100% de seguridad y de confianza en nuestra estrategia? ¿Eso está ahí en nuestra mente? Pregúntatelo. Entonces, la mente de Elon, como no es de grises, enfoca en efectos masivos, en acciones masivas, con audacia, con mucha audacia. En ese enfoque diferente, esa audacia hace que cree nuevas normas, que vaya en contra de las normas con nuevas normas y ayuda a crear nuevos mercados. Y no se queda con su invención, con su idea. Es un mejorador, es un aumentador, es un refinador. La eficiencia es la clave para su mente. Cada intervención de Elon es una mejora y un descubrimiento de un trozo nuevo de mercado que se crea fundamentado en la innovación, comprendiendo el gran problema de algo que ya existe. Si te pones a analizar, la mayoría de todas sus invenciones son iteraciones, son mejoras, pero muy audaces. En tiempos donde todo el mundo sigue en inercia, él ve que hay que cambiar la dinámica. Esta estrategia core es iteración básica, constante, con pruebas, experimentos de forma constante y va aumentando la fidelidad. Donde hace foco es en el microproceso. Va eficientando una y otra vez, mejora las arquitecturas de flujos, entiende procesos o lo pregunta constantemente hasta comprenderlo y luego debate, desafía y modifica. Su foco es crear urgencia ante una misión imposible que él propone. Crea un escenario nuevo, un terreno nuevo donde el desafío, la aventura y ese imposible hace que todo el mundo se suba a esa nave, a ese terreno nuevo. Crea nuevo espacio y su mente no va a estar sola.
va a fichar las mejores mentes y va a encontrar la forma de llamar la atención para que el ruido haga que las mejores mentes comprendan los mensajes, easter eggs, huevos de Pascua dentro de sus mensajes, dentro de las estrategias, para que se sumen. Su troleo constante, el mensaje que manda siempre a nivel global es: únete a mí. Tú, raro, distinto, diferente, únete a mí. Él siente que es su momento. Y este momento lo ha creado, lo ha soñado. Por eso lo tiene tan claro. Y cuando alista mentes brillantes, lo hace poniendo el valor en ellas. No infravalora. Quien vale y se queda y propone, aumenta. Quien aumenta, escala. Quien escala es parte de su arquitectura. Y ahí hay una jerarquía interna que desconocemos cómo lo hace, pero que intuyo que es siempre con el compromiso. No es el incentivo económico. Vamos a enfocar ahora en su némesis. Sam Altman, el arquitecto del futuro de la IA, o del presente. Hay quien dice que todo esto de OpenAI ha florecido como un fenómeno emergente inesperado. Nadie esperaba que lograse el nivel de adopción que ha logrado, y logrando un crecimiento en tiempo récord. Sam, ya sabemos que empezó en Y Combinator y luego dio el paso en OpenAI, cuando era open source. Siempre ha mostrado una mentalidad de inversor y constructor, muy enfocado en la inteligencia artificial y en el impacto en la sociedad. Pero fue un desconocido durante mucho tiempo. Cuando la mente de Elon ya había conquistado un net worth de al menos billions, él estaba todavía investigando y implementando dentro de OpenAI. Sam especula, define el riesgo, lo comprende, escenifica, calcula, y de preparar un terreno lo va preparando año tras año durante años. Es de ensayar para la gran obra. No es de avanzar e iterar. Se prepara para la función. Pero eso sí, reacciona, es desafiante y nunca ha tenido miedo de hablar de sus debilidades. Se presenta muchas veces como una mente que ha atravesado la debilidad de enfrentarse a la montaña rusa de emprender, que tú y yo sabemos que es muy, pero que muy duro. Controlar las irracionalidades que van emergiendo de forma espontánea y totalmente incontrolable mientras nos sentimos los mejores y los peores. Cuando atravesamos graves problemas, incluso en medio del éxito, en medio de que todo funciona. Quizás esto también lo defina en su gran preparación y quizás sea solo parte de una fachada, algo que nos ha presentado y que era parte de su estrategia. Quizás lo mida todo al dedillo y tenga la capacidad de hacerlo. Y esto no vamos a saberlo nunca. Pero si algo me inquieta en Sam es que no termino de ver realmente quién está detrás de la máscara. No termino de comprender en su mirada, en su forma de reaccionar, quién está detrás. Me recuerda también a otro founder, el de Meta, Mark Zuckerberg, en la época en la que estaba en los juicios contra Meta, anteriormente Facebook, y veíamos que no reaccionaba, que no tenía grandes expresiones faciales, ¿no? Que no generaba ese movimiento corporal que nos diese mucha información. Lo medía todo. Muy alejado, quizás disociado de la realidad y muy medido para no poner en riesgo absolutamente nada. O quizás para no dar información. Pero vemos que el mundo ha cambiado y han cambiado mucho las formas de narrar, de presentarse y cómo los líderes tecnológicos están creando una nueva narrativa. Pero sigamos centrados en Sam. En su estilo hay progresividad, hay grises, hay momentos duros donde tuvo que repensar, reflexionar. Esa es la narrativa, ese es el storytelling. Mientras Elon no paraba de fabricar como si fuese una máquina constante, todos los días, a todas horas. Por otro lado, Sam se toma tiempo y se retira del juego para reflexionar. Toda esta información que nos da Sam en sus actos nos da la perspectiva de que el juego lo ve desde dentro y tiene que salir para comprenderlo desde fuera. En cambio, Elon tiene quizás una dualidad. Mientras hace, puede tener una estrategia global y tener una propiocepción de su mente, de sus juegos, y verlos desde fuera. Pero bueno, es una especulación más que lanzo. En su progresividad, en estos grises, Sam tiene una gran capacidad de gestionar el talento, también el capital, esa gestión financiera, comprende muy bien las etapas de crecimiento y se ha rodeado de las mejores mentes en el mundo de la inversión para comprender también cómo puede crecer una empresa a nivel scale-up, ¿no? Un blitzscaling absoluto. Es decir, un escalamiento global en el que tienes que enfrentarte a estrategias macro que cambian ya radicalmente la mentalidad de quien lidere.
porque estamos ya hablando de estar en juegos donde la geopolítica también entra. Pero salgamos de ahí, continuemos. En estos grises, en esta progresión, ha sabido encontrar la forma de crear un ecosistema, de crear una mentalidad open source alrededor de una investigación que iba madurando, ¿no? Naciendo de papers, pasando por el abstract y comenzando a haber una transferencia tecnológica en esos ensayos, en experimentos, y poco a poco fueron logrando, mediante la fundación, crear un ecosistema de mentes totalmente alineadas con la misión. La misión es cambiar radicalmente la forma en cómo nos relacionamos con la información, aumentar la mente de la humanidad a escalas inimaginables. Y hay algo que sí le gusta o le emociona, que es ver a las personas brillar en ese ecosistema, crecer, pero siempre le vemos representar. Se ha erigido como la figura destacada. Curiosamente, en este ecosistema en el que el open source y donde la horizontalidad se marca de forma muy concreta, y estos sistemas son diferentes quizás al que plantea Elon Musk. Por lo tanto, podemos ver enfrentado non-profit con profit. Es decir, que mientras en non-profit la herramienta que puede emerger en pos de ayudar, el foco es crear impacto y mejorar a la humanidad. En cambio, la de profit, todas las empresas de profit lo que hacen es aumentar la capacidad en capital para que Elon pueda conseguir su misión, su gran misión. Y él va como un cohete en esa dirección, siempre. No sale de ahí. Y en esto hay que reconocer que hay pura coherencia. Sam, en esta progresividad, en estos grises, también sabe muy bien relacionarse a nivel estratégico. Crea alianzas y partnerships que le aseguran un financiamiento inteligente, crecer, apalancar, con mucha estrategia empresarial, ¿no? Y financiera, sobre todo con una capacidad de gestión notable. Y también con politics. Ahí vemos que su forma de relacionarse en las politics, en cómo genera relaciones alrededor de las estrategias y de esas alianzas, no olvidemos que cuando crece de golpe ya toca esferas donde el poder, hablamos ya de política, ¿no? La política, la representación, estar en la cumbre del sistema, es cuando esta mente despliega quizás un modo más old en el que comprende el sistema de recompensas, de pesos en el juego de la política y sabe llevarlo a cabo, y de esta manera también lidera su estrategia de forma muy hábil, y ahí sí que aumenta la velocidad. Sabe reaccionar de forma coherente y logra avanzar en su estrategia por seguir manteniendo la dominancia y por aprovechar también esta dominancia que es fruto de un fenómeno emergente. Quizás en contraste con la mente de Elon, donde esperaba conseguir disrumpir y luego lograr esa sobredemanda, en el caso de Sam vemos que la sobredemanda fue un momento eureka, a lo mismo que en el momento que descubrieron que poner esas pocas líneas de código delante del modelo fundacional de OpenAI convirtieron ese modelo en un producto y ese producto en algo increíblemente novedoso. Pero bueno, también vemos que recula, cambio de opinión y no es coherente muchas veces y se contradice. Y ahí lo dejamos flotando. Angulación número 2. Toma de decisiones y gestión de riesgo. La mentalidad de Elon se enfoca en decisiones rápidas, en una apuesta absoluta, total. Parece ser que su sistema 2 domina el sistema 1, como si tuviese la capacidad más amplificada o ampliada para tener mucha más información, pero bueno, desconocemos cómo funciona su mente. Especulamos. Mucha gente se pregunta si es un sociópata, un psicópata, si su lóbulo prefrontal está dañado o qué le pasa. Si tiene Asperger, es autista. Bueno, la cantidad de etiquetas que han querido ponerle a Elon son las mismas que le han puesto a cualquier personalidad que opere dentro del Star System de una industria, representando esa industria como estrellas. Y a las estrellas que iluminan se las critica, se las analiza, se las taguea. Y todos los nichos, tribus sociales van a taguearla de forma diferente. Pero lo curioso es que no se pone el hecho o el logro por delante, sino las etiquetas rápidas. Pero bueno, ahí, up to you. Sigamos. Lo cierto es que tiene muy, pero muy clara su visión. Pocas veces le hemos encontrado incoherencias y me encantaría que las definas, las expliques, porque aquí estamos para debatir y extraer valor. Por lo tanto, lo que veo es un sistema raíz que opera en función constantemente de esa raíz. Es decir, cualquier cambio lo somete a ese conjunto de reglas core y
opera sobre eso. Tiene un nivel de eficiencia increíble. Y luego, si le escuchas en profundidad y analizas la cantidad de horas y horas que hay en podcasts como Lex Fridman y otros tantos, porque también se encarga de dejar rastro de lo que piensa a modo documentación. A él le gusta que le pregunten, no tiene miedo a contestar con verdad. Y esto es muy curioso. Es muy diferente a la estrategia de exposición y comunicación de Sam. Se expone a largas y largas sesiones de grabaciones donde no corta y donde se toma el tiempo, el silencio valorativo y contesta. Esto es brillante y tienes muchas formas de analizarlo. Y hay grandes profesionales analizando cómo comunica. Fer Miralles y otros tantos. A mí me encanta Fer, la verdad. Pero es indiscutible que opera de forma muy clara. Es como esas mentes que sabes que están destinadas a algo. ¿Por qué crees que está destinada a eso? Porque tiene muy claro su plan de coherencia, lo revisa, estoy absolutamente seguro. Tiene las respuestas constantes a las preguntas que nacen en función del contexto. Y aunque cambie el contexto mucho, vuelve a ordenar. Y seguramente en los momentos de fundación de OpenAI, en todos los momentos donde han investigado, también con amigos en Google y demás, él ha utilizado la IA desde hace mucho tiempo. Él ha aumentado su capacidad de forma encubierta, estoy seguro. Lo que hoy tú puedes hacer, ella lo ha hecho hace muchos años. Y también el sistema de refuerzo. Él, utilizando las lógicas del sistema de refuerzo, su propio modelo, que es su mente, lo expone vía preguntas alrededor de muchas constelaciones, muchas y diferentes constelaciones de mentes maestras, donde una persona que es especialista le dice que él no tiene ni idea, él dice que sí, pero que le cuente, y le pregunta, y no tiene miedo a preguntar. Es como una especie de cuchillo que constantemente impacta contra el hielo hasta abrirlo, como un barco que explora en la Antártida abriendo hielo, capas de hielo casi freáticas, es decir, está avanzando con mucho esfuerzo preguntando constantemente. Y eso, pregúntate, ¿tú cuántas veces preguntas hasta la incomodidad y sigues preguntando? Porque ahí está la clave. Cuando una persona especialista trabaja contigo y sabes que es la mejor mente maestra en ese área y haces las preguntas hasta el final y logras exponerlo todo, vas a conseguir el máximo de información. Y si eso es un sistema de refuerzo, porque hay 100, 200 personas que son expertas en el máximo de información a nivel de ingeniería aeroespacial, bueno, en todo tipo, en energía, movilidad, bueno, es que se ha rodeado de un enjambre increíble de mentes brillantes. Y esa constelación de mentes brillantes, si luego la utiliza además documentando y toda esa documentación la enfrenta, la contextualiza y la modifica y la explora y estructura con un modelo de IA, imagínate la cantidad de velocidad y la cantidad de preguntas que se hará a sí mismo con la información que ha recabado. Esa información está centralizada en él y en su modelo. Estoy seguro que tiene su propio modelo guardado. No me va a llamar la atención que en unos años lo desvele. Y me pregunto si Sam hace lo mismo, porque Sam también tiene, tú pregúntate esto que es increíble, pero Sam tiene acceso al modelo más potente del mundo. Está consiguiendo encima que grandes sumas de billions entren para seguir entrenando su modelo, fuera parte de lo que cueste procesar, lo que cueste, ¿no? Lo que cueste dotarlo de infraestructura. Eso no es lo importante. Tú piensas que el acceso a los grandes descubrimientos de la IA primero lo tiene Sam y su equipo. Por lo tanto, va a poder predecir, ordenar, reestructurar, va a poder ser muy, pero muy fino en la iteración. Su iteración ya no es su rastro y su forma de procesar. Tiene el cerebro más avanzado a nivel sintético del mundo, con todo el input, no solo de Internet. Es increíble lo que puede aprovechar esta persona para liderar. Y ahí es cuando el poder de la información se está centralizando, y aquí es uno de los grandes riesgos que vienen, pero no voy a especular sobre esto. Sigamos. Musk es un compendio de decisiones directas, ataques directos. Es un hacker, es un troller, es un troll y un hacker a la vez. Luego salta a ingeniero en jefe, pasa por producto, lo analiza absolutamente todo, se sienta en un board y negocia como el que más. Y no tengo claro si con todo el conjunto de abogados en las demandas o en los boards se sienta junto con sus abogados a discutir o lo hace él de forma directa. Eso me queda ahí la duda y me encantaría saber cómo enfrenta las situaciones a nivel interno en esos boards
muy duros que vienen. Si recordamos la red social, Zuck, ¿qué hacía? Tenía un séquito de abogados que hablaban por él. Recuerda la red social y de hecho mírala si puedes. Y de hecho vamos a analizarla en algún momento. Pero aquí la cuestión de Musk de no tener miedo al riesgo, porque estamos aquí porque en esta angulación la toma de decisiones es clave. Elon ha puesto toda su fortuna varias veces en riesgo. Es decir, ha invertido para que vean el nivel de implicación y el nivel de determinación que define a este founder. Lo ha hecho con Tesla, con SpaceX, lo ha hecho con la compra en X también. Revisa su biografía al completo y estudia cómo ha hecho esto. ¿Por qué? En vez de gastarse el dinero y retirarse, sigue apostando y creciendo. Es como si fuera una caja más y más, cada vez más grande, que doble o nada. Va full a lo que quiere ir. Lo tiene claro. Y aquí hay unos rasgos en la toma de decisiones. Está absolutamente obsesionado con la mejora continua. Itera hasta el hartazgo y hace que todas las personas se esfuercen al máximo. Hay historias de que duerme en la oficina, historias, ¿no? Hay grandes historias, el storytelling de dormir en la oficina, de que todas las personas trabajan, se sobreesfuerzan y lo dan todo. ¿Tú crees que él obliga? Tendría unos grandes problemas. Las personas se implican en su misión. No duermen porque cada una está en su rabbit hole, está obsesionada al igual que él. Se rodea de otras mentes maestras y quizás aquí hay un rasgo de genio o no. Te lo dejo a ti, a que lo analices. A mí me recuerda a otras figuras que no podían parar de crear. En todas las áreas de conocimiento del mundo, cuando llega una persona al estatus de genio es que se enfoca tanto y tantas veces que el rasgo ya es de genialidad. Pero ese espectro, fuera de analizarlo por IQ o por diferentes tests, espero que tú lo analices como un rastro de hechos. Busca en biografías, fíjate si las obsesiones también han determinado grandes sacrificios y esos grandes sacrificios penalizan en la vida personal, que obviamente sí. Por lo tanto, una persona cuando se determina de esta manera, este tipo de mentes, también sacrifica mucho. Punto B, que es el rasgo en el que creo interesante destacar, porque en el apartado técnico, bien por ventaja tecnológica, bien por ventaja de procesamiento mental y de desparpajo, quizás también de aventurarse a aprender, siempre está buscando participar en todos los procesos técnicos. Intenta estar en muchos procesos para comprender al máximo el estatus de complejidad en cada uno de los rabbit holes que va proponiendo, en esos grandes retos a grandes equipos que tienen que crear invenciones, encontrar nuevos espacios de conocimiento para poder luego implementar esas innovaciones. Y no solo esto, luego hay que ensamblar todas estas estructuras de grandes innovaciones, llevarlas a crear producto, a ensamblar en arquitecturas que determinen ese 100% del producto que quiere lanzar la empresa y que quiere avanzar para conquistar un mercado y dominarlo, por ejemplo, o disrumpirlo. Y esta involucración yo creo que despierta también respeto. Creo que la mente de Elon también es una mente épica, ¿no? Que tiene una narrativa épica dentro, una épica intergaláctica, quizás también hay una épica griega, que si escuchas cómo él ha analizado la historia de los grandes, la historia de las grandes figuras de otros imperios, él analiza el auge y declive de los imperios, tal y como lo hace Ray Dalio, por ejemplo, y que también te invito a que analices y explores a Ray Dalio, que quizás algún día también analicemos. Entramos ahora en el punto número C de la toma de decisiones. No teme despedir a grandes conjuntos de personas. Ha entrado en X y ha reducido, si no a la mitad, a más de la mitad del equipo. Ha pedido el código a todos los desarrolladores durante un proceso de crisis para poder reestructurar la empresa. Eligió también transmitir polaridad y determinación y ruptura para crear una nueva cultura. Es decir, no le teme a las decisiones extremas. Y esto es difícil. Vete tú a tu casa tranquilo un domingo a disfrutar del fin de semana y yo mismo hoy pensando en decisiones que tengo que tomar que son extremas, pero en pequeña escala y que obviamente generan una imagen de la persona, ¿no? El founder tiene un nombre personal y luego tiene un nombre profesional, pero resulta que son similares. Elvio Nielsen es Elvio Nielsen como founder y como persona. Parece ser que en el mundo de la música podemos cambiar los nombres y tener un nombre personal para refugiarnos en la intimidad y tener un avatar artístico,
pero en el mundo del emprendimiento no. Y eso también impacta en la dimensión psicológica, en la esfera del yo personal. Por lo tanto, tener la audacia, el avanzar tomando decisiones extremas sin que la crítica externa afecte, que esa capacidad de aislarse del ruido, este ultrafoco, es absolutamente valorable. Tiene un valor incalculable. Fíjate que hay grandes figuras del emprendimiento que se quedan en el anonimato, en la intimidad, que muy seguramente no se exponen a hablar de cómo piensan para no afectar el valor bursátil de sus empresas, para no comprometer las estrategias de las empresas. ¿Por qué no se han tomado ese tipo de decisiones y ese arrojamiento a comunicar? ¿Y por qué en el pasado lo hemos visto con otros fondos que ya analizaremos? ¿Y por qué Elon en el presente y en el futuro sigue haciéndolo? Ser implacable seguramente trae grandes sacrificios y desconocemos cómo puede afectarle personalmente. O quizás sí hay una patología en la que se disocia del ruido de forma natural, innata, y quizás es un rasgo de esa mentalidad. Pues ya veremos en el futuro o cuando sepamos realmente cuál es esa disfuncionalidad o no, o ese superpoder. Entonces ahí la crítica es curiosa porque desde la esfera de la crítica superficial podemos señalar y etiquetar, y fíjate qué negativo, ¿no? Porque etiquetamos quizás hasta una patología, lo cual él lo ha convertido en un superpoder. ¿Por qué no valoramos que ante ese contexto en el que no encajaba, logró crear un superpoder? Y encima fue aumentando la exposición en cómo comunicar y está cada día mejorando más. Por lo tanto, está mejorando. Él es un reto interno que tiene, está claro. Altman, en cambio, juega a largo plazo, como hemos mencionado antes. Construye aparentemente consenso. Crea esa sensación de horizontalidad, pero dudo que haya mucha horizontalidad alrededor de él. Notamos también unos silencios valorativos, no se parecen a los de Elon al contestar, cómo procesa, sino hay una pasivo-agresividad, hay una mirada fría y calculadora, que cuando devuelve con quizás algún tipo de sarcasmo, ácido, a veces no, pero sobre todo hay pasivo-agresividad. Hay algo ahí dentro que está en tensión. ¿Qué sabe esa mente que no expone? En el storytelling de esa mentalidad también se destila el dramatismo, el histrionismo. Por momentos sentimos que es un actor, que está interpretando y genera miradas al infinito, como un mesiánico, ¿no? Es una especie de liderazgo mesiánico que nos recuerda a otros, pero no son similares a esos. Quizás está emulando. Estamos ante un emulador. ¿Ha aprendido de los grandes? ¿Y una sensibilidad aparente o no? Porque también arroja una melancolía, como si tuviese la verdad contenida en su mente del futuro, en el que nos dice que todo va a ir bien, pero ese brillo en los ojos parece ser que dice que ya no, que no puede aguantarlo, que sabe la verdad y que tiene que hacer fuerza para no decirla. Y esa inquietud se transmite, esa tensión parece ser que está ahí. Nos hace creer o sentir el miedo. Y quizás esta traslación del miedo, de la incomprensión de por qué no dice lo que cree saber o lo que sabe y no puede decir. Ya iremos viendo el desarrollo de su carrera a fondo, que nada se parece a la de Elon porque es mucho más corta. Al ser Altman su mentalidad más estratégica y paciente, que esto es un rasgo muy interesante porque es muy paciente, sabe esperar, pensando siempre en cómo cada paso que da afecta a largo plazo y especula, estoy seguro que especula mucho. Sobre todo esa mirada que hablábamos antes encierra un posible síndrome del impostor. Y este síndrome del impostor también viene asociado a otras patologías, TDAH y demás. Y creo que en esa neurodivergencia en la que estamos viendo figuras neurodivergentes también, que se habla mucho ya de la neurodivergencia, veamos si son altas capacidades o no, en qué lugar del espectro están estas mentes. Pero fíjate a Altman, sí que es cierto que al crecer de golpe, de forma inesperada, tan rápido, aunque en sus mejores sueños estaba esa posibilidad, quizás no llegó preparado como él esperaba. Quizás él estaba esperando una progresión más lenta que le permitiese prepararse para ser el líder que soñaba en ese mundo y quizás ha llegado antes de forma totalmente inesperada, de forma muy rápida y ese síndrome del impostor se nota, ahí está. Lo claro es que se enfoca en crear sistemas, estructuras de crecimiento sostenible. Esto es muy interesante. Tiende a construir redes de apoyo para esas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Y estas estrategias, sobre todo financieras, las mide
antes de tomar cualquier decisión y se nota. Y eso da seguridad. Y claro, al tomar decisiones de este calado, lo mejor es aliarse como hizo con Microsoft, con un gigante, también con Apple para distribuir. Es decir, hace alianzas del top del top. Y eso reduce el riesgo. Le encanta reducir el riesgo, fragmentarlo, indexarlo. Ángulo número 3. Cultura empresarial y tipo de liderazgo. Bueno, ya sabemos que Musk es un liderazgo intenso, exigente o ultra exigente, fundamentando una cultura de alto rendimiento y quizás de una presión extrema, donde las expectativas sobre las mentes maestras que operan en su sistema las lleva al punto de agotamiento más elevado. Y quizás comete el error de permitir que las personas sacrifiquen mucho en el camino a avanzar. Pero podemos penalizar a un ingeniero o una ingeniera que esté trabajando en la NASA y que duerma poco para asegurar que una misión Apolo llegue y podamos conseguir avanzar en la conquista en el espacio. Pues ese apasionamiento no se puede medir. Entonces no sabemos si es por presión y cultura, por efecto de presión alrededor de esa cultura que ha creado Elon y que ya sabemos que existe en todo tipo de empresas de alto rendimiento, o es la propia condición de las personas y esa búsqueda obsesiva de conseguir avanzar de esas personas o mentes maestras, donde vemos jornadas increíbles, ¿no?, de 100 horas a la semana y consideramos que es inhumano y obviamente no da el tiempo. Por lo tanto, ahí sí podemos comprender que hay mucho sacrificio. Y claro, esta cultura también hay un enfoque en la velocidad, en mantener la dominancia del liderazgo, en avanzar muy muy rápido. Pero aquí hay un punto interesante. Aplica la velocidad, aplica la presión, pero permite el riesgo constantemente, al igual que él. La coherencia es que todo el mundo pueda arriesgar como él, pueda avanzar cometiendo errores. Es un parque de atracciones para las personas que quieren disfrutar de poder experimentar, ¿no?, y investigar y llegar a conclusiones, a cristalizar aquello que soñaban, aquello que pensaban, que especulaban. Por lo tanto, ese patio de juego, ese sandbox, es positivo porque al errar la gente se siente que puede avanzar y que no es penalizada. Un punto fundamental para esta gran estructura de alto rendimiento. En contraposición, la mente de Sam crea un liderazgo colaborativo, estratégico, reflexivo, de pleno debate. Quizás debaten mucho más a nivel filosófico, quizás traen otras áreas menos técnicas y son más filosóficas, psicoanalíticas, estudiarán los fenómenos sociales, la macroeconomía. ¿Qué reflexiones destilamos de cada vez que interviene Sam en alguna entrevista, en algún foro, en alguna conversación que está documentada? Siempre habla en términos más generales, más macro. Destila que hablar de la mente y de las dimensiones de la mente es algo que le apasiona a él y a su equipo. Y piensa que, claro, crear un modelo de IA no es lo mismo que crear o generar, ¿no?, aleaciones nuevas, mejorar sistemas de ventilación, refrigeración, en una ingeniería muy técnica, muy enfocada a la mejora matemática. Y quizás, aunque sí hay mucha matemática y hay también física dentro de los modelos de IA, parece ser que hay un espectro analítico que sobrevuela quizás más como un estado de la filosofía también que requiere ese tipo de mentalidad. Ya vemos que uno puede ser más técnico, muy aterrizado, el otro tipo de mentalidad es más estratégica, más de macros que de micros. También vemos una cultura de la experimentación controlada, autorregulando, comprendiendo, intentando también ayudar a las regulaciones, porque aquella invención, aquel fenómeno emergente que ha destilado en un producto y que ahora se ha convertido en una guerra fría entre naciones, que a nivel global están pugnando en este territorio digital y de analítica, que todavía no es una inteligencia consciente, es más bien un conjunto ingente de datos que nos dan buenos outputs para operar y mejorar operaciones diarias y también para mejorarnos en la reflexión, en infinidad de situaciones. Pero no olvidemos que acompaña a los gobiernos, le gusta hacer giras, explicarle a mandatarios y representantes políticos cómo deben de regular, y ahí vemos que hay un afán por regular. Aunque en este punto también ha cambiado bastante de opinión y no tengo claro si va a desregular o regular, la posición no está muy clara. Lo veremos. Eso sí, enfoca muy bien en la cultura de empoderar a los equipos, a generar ese mood, ese estatus de estamos cambiando el mundo, pero muy
tranquilamente, sosegado, con reflexiones, donde Elon y sus equipos están golpeando materiales y cambiándolos y modificándolos y obsesionados con arquitecturas muy imposibles. En el lado de Sam yo creo que veo laboratorios de personas, think tanks, muchísima reflexión, diferente. Pero también empodera, ¿no? Le gusta empoderar, hacer brillar esas mentes, como decíamos al inicio. Y Sam sabe que alinear bien los intereses, como lo hace muy bien en las politics a nivel macro y sabe moverse en todo este lugar liminal, en esta zona donde hay grandes traiciones, donde hay grandes cambios de posición, ese juego lo sabe modular, quizás manipula más esos cambios de tendencia de las personas, pero sí que tiene un rol genuino de empoderar a las mentes, porque también sabe, al igual que Elon, que rodearse de las mejores mentes va a hacer que su modelo y su ventaja competitiva, su dominancia en el mercado, continúe. Y claro, este enfoque, en el caso de Sam, este enfoque lo que le permite es negociar, le gusta mucho negociar, le encanta, parece ser que ha bebido mucha narrativa en esto, entonces su mente también está sumergida en ser el main character de las grandes negociaciones, de las grandes regulaciones, y le gusta la diplomacia. Le vemos muy diplomático. Y esta capacidad diplomática en medio de la presión mediática, en la presión social, lo sabe llevar muy bien. Para esto sí se ha preparado. En cambio, tenemos el contraste absoluto de la arrogancia quizás, de la verborrea de Elon, de no pensar mucho lo que hace, de actos que parecen ser que tienen simbolismos y que no es consciente. No sabemos del todo si tiene un departamento de comunicación, asesores o asesoras que estén constantemente diciéndole lo que no tiene que hacer y él contradice. Bueno, ahí hay tanto fango que da mucha miga, da mucho alimento a los analistas, a los periodistas, a todas las mentes que estamos siguiendo de cerca su crecimiento y sus logros, pero también sus fracasos y sus desaciertos, estos errores mientras sigue iterando y mejorando, que él no penaliza, pero que obviamente el rastro ahí queda y que la interpretación de quienes analizan su historia, sus hechos y sus empresas, pues van a también interpretar, y esto es el problema, que nos podemos quedar en una superficie y no comprender hacia dónde va, y quizás estamos ante la gran mente maestra. Pero bueno, quizás yo estoy valorando o sobrevalorando, por lo tanto intento no tener un sesgo tan pronunciado, aunque sé que este contenido se está notando que voy más hacia la mente de Elon que hacia la mente de Sam. Curiosamente, que lo mismo si enfrentáramos a Zack contra Jobs, por lo mismo, Jobs estaría más en el lado de Elon y Zack estaría más en el lado de Sam. Curiosamente, cuando Sam monta la comunicación, también notamos, ¿no? La comunicación de OpenAI está rodeado de un japandi, de mucha madera, naturaleza, un estilo intelectual quizás también snob, muy propio del mundo del arte, curiosamente, convirtiendo un retrofuturismo que podemos ver en Her, ¿no? En la película Her, creo que embebe y utiliza también todo ese mundo porque, de hecho, la voz, ya sabemos que hubo una polémica sobre esto, pero bueno, analiza, busca noticias. Sigamos porque aquí hay algo representativo también en las representaciones visuales, audiovisuales, en el imaginario, ese mundo narrativo en donde las mentes se embeben. Y esto representa también claramente un rasgo definitorio. Obviamente han entrenado el modelo con mucha polémica, basados en todo lo que hay, ¿no? A nivel pictórico, todo lo que hay a nivel textos, y claro, han cometido fallos. No sabemos si utilizando la legalidad, pero bueno, han sobreentrenado sus modelos y claro, la representación de la marca también la hace con los productos, lo hace con un estilo abstracto a nivel pictórico, es decir, bebe de artistas y no lo esconde, utiliza colores, si lo analizas te va a encantar porque te sitúa en un estatus donde la mentalidad es una especie de conquista intelectual en la que OpenAI tiene en cuenta todos los avances del pasado, como si se montara a hombros del elefante, siempre basados en ese contexto, ¿no? De respetar aquello de lo que venimos. Por eso la madera, la naturaleza también, quiere dejar muy claro a nivel comunicación que respeta a la humanidad, a la naturaleza, al entorno. Y esto está medido perfectamente. Y luego vemos a Elon, que se me enciende a mí como la sonrisa. Curiosamente a mí me encanta muchísimo la propuesta, ¿no? Ese universo narrativo de OpenAI, pero claro, cuando veo a Elon Musk, te pasará a ti,
¿no? Con cohetes detrás, con gigafactorías detrás, donde habla en la oficina con super robots constantemente, es decir, una especie de superhéroe o villano en el que vemos esas capacidades increíbles. ¿No crees que hay mucha narrativa también de parte de la mentalidad de Elon, de que se ha criado pensando en ser esa figura increíble rodeado de tecnología? Un Iron Man. Hay muchas referencias audiovisuales de universos narrativos que hoy son de Disney, pero bueno, lo dejamos ahí fuera, continuamos. Siempre lo vas a ver exponiendo orgulloso esas narrativas que mencionamos, ¿no? Como muy técnicas, proezas técnicas y también transgresoras. Y pone, ¿no? Su vestimenta ha ido cambiando, ha pasado de ser una persona con camisa, con problemas de alopecia, luego ha mejorado su aspecto, ha mejorado su mandíbula. Si lo ves, lo que busca es estar fuerte a nivel físico, pero también, curiosamente, no quiere ver la degradación de su cuerpo, quizás por amor propio, pero también tienen claro que la vestimenta siempre va a los negros, punk, ¿no? Un cyberpunk. Está dando muestras de que va fuerte, que juega fuerte, que no tiene miedo a ser, ¿no? Un destructor de mundos, un reconstructor, una especie de contrarian constante, un troll, pero no sé si la palabra es troll. A él le encanta esa figura más dura, más nocturna, reactiva, lo que refleja siempre una perspectiva muy técnica, no es tan estética, porque si le preguntas a una persona que está más del lado de Altman, le va a parecer algo muy poco elegante quizás, ¿no? Como muy técnico. Entonces estamos ante una mente muy técnica que no aprecia esas capas o quizás no tiene en cuenta todos esos logros estéticos de miles de años y esas mejoras en esa visión estética, esa simplificación de la representación visual en la que operar como mente, y se enfrenta más a las entrañas de las innovaciones. Y esto hace que, al estar por sesgo de confirmación siempre mejorando elementos ya cristalizados, aumentando la eficiencia de sistemas, en lo predecible, en lo que puede proyectar, en lo que puede refinar, sale de esa esfera más, ¿no? Esteta, más snob, más de alto vuelo que propone la visión de Altman. Donde Altman presenta una nueva feature que va a disrumpir el mundo de forma increíble. Lo hace desde una mesa de madera, con una iluminación como muy simple. Ese japandi sigue ahí estando, unas estanterías, naturaleza, pues normalizando el hecho de que están como en una casa, en un salón, y hacer sentir cerca de la innovación, como desde dentro. En cambio, la mente de Elon crea contextos nocturnos, cyberpunk, con mucho show, con mucho fuego, buscando ese efectismo americano que quizás ha sido algo que ha ido comprando con los años y que ha entendido que es una herramienta, y como sabe que es una herramienta, la lleva al siguiente nivel. No lo va a hacer a lo pequeño, lo va a hacer a lo grande. Entonces, vemos a Altman gastando muy poco dinero, invirtiendo muy poco dinero en esos contenidos, y por otro lado vemos un artificio increíble, una puesta en escena que genera una ventana mucho más amplia de las innovaciones que van a llegar, que quizás no lleguen en los tiempos que él propone, pero van a llegar. Y él quiere, Elon, proponer ese contexto mucho más amplificado, escenificado. Mucho neón, le encanta el neón también. Claramente siempre se ha dicho que las empresas reflejan, ¿no?, la personalidad del líder, de esa mente líder que está llevando a cabo una visión y una dirección de una empresa, y que esa, ¿no?, dimensión psicológica se va a ver representada a lo largo de todo el sistema complejo, ¿no?, esa estructura grande o grandísima, y en este caso pues se cumple, ¿no?, y lo vemos. Donde los gustos también vemos que se ven reflejados en la imagen, en el front. Esto indica que ambas mentalidades sí cotejan de forma constante aquellas decisiones, ¿no?, también, y les gusta estar front, representar. Aquí vemos que coinciden. Parece ser que quieren estar embebidas en muchos aspectos, donde Altman parece ser que no está constantemente representando incluso las innovaciones, si no pone a su equipo a exponer las nuevas features y demás, aún así se deja una estela de que ha tomado decisiones y que está ahí, aunque no lo veamos, está ahí. Aun teniendo sistemas complejos y miles de personas trabajando, yo creo que el mandato, ambos lanzan mandatos para cuidar esos detalles y que se mantenga esa, no solo visión interna, misión, sino ese envoltorio, esa imagen. Y ambas mentes son expertas en filtrar muy bien la información. Ángulo número 4. Relación con la innovación y la tecnología. Como ya hemos dicho, Musk es un innovador donde no mesura el costo, sino que va a impactar de forma radical. Pero claro, esto al principio quizás
Al no tener el contexto de la confianza del mercado, pues él hizo los movimientos para generar esa confianza, pero luego al seguir duplicando su apuesta ha generado más y más confianza. E incluso en contextos donde nadie daba 0 euros, donde todo el mundo pensaba que había un riesgo totalmente desmesurado y que nadie asumía riesgo, él lo hizo y gracias a eso tuvo grandes apoyos. Y hoy, con el track record, ya es imparable. Ha utilizado un fenómeno exponencial, que parece ser que es invisible, pero está, que es la confianza. Donde Elon señala que hay que invertir, el resto es follower. Imagínate tú tener todo este apoyo, esa confianza al mercado. Es algo tan sutil, pero tan increíblemente drástico, ¿no? Porque cuando consigues la confianza, cambia radicalmente las reglas del juego. Y Musk tiene un track record largo y lo que dice, lo hace y lo ha demostrado. Aunque a lo largo de toda la estrategia siempre utiliza por momentos cortinas de humo, aumento de expectativas, genera expectativas desmesuradas, pero en ese empuje ha ido comprendiendo también los errores y ya va refinando. Parece ser que, de hecho, cada día se ha polarizado más porque sabe que prefiere estar dentro de una mitad poderosa que de la otra mitad no poderosa. Es una especie de juego también que refina y mejora con los aciertos y con los errores. Y mientras construye, logra tener la atención todo a la vez, que es algo que es increíble. Es como si tuviera la capacidad de generar ruido, porque si piensas, cada trozo de contenido que vemos de noticias son momentos que duran 1 hora, 2 horas. En términos temporales, son slots de tiempos muy concretos, luego se masifican y hacen un efecto cascada que dura semanas, meses, donde él desconecta y vuelve a su ultrafoco. Esa capacidad de conectar y desconectar es increíble. Y claro, ama la ingeniería. Y eso está totalmente claro. No tenemos muchos rastros de expresiones más emocionales donde haya hablado de cosas que le hayan dolido. Parece ser que algunas veces sí, pero lo deja todo en la superficie, no deja que nadie penetre en su core emocional y dudamos quizás que lo exprese también en su familia. Quizás sufre una soledad extrema. Normalmente cuantifica y racionaliza absolutamente todo. Ese desvío, esa deformación profesional está clarísima. Pero tiene la capacidad de comprender absolutamente todos los ángulos. Analiza de forma poliédrica las formas y no tiene miedo con formas raras. Busca el modo de comprender y aplicar una nueva perspectiva, sumar una nueva perspectiva. Por eso, cree en proyectos disruptivos y revolucionarios. Él sí revoluciona. Y lo hace en equipo, siempre. Aunque no lo menciona mucho. Y por eso está totalmente dispuesto a arriesgarlo todo para seguir avanzando tecnológicamente. Y siempre lo hace en función de lograr ese impacto en la humanidad a gran escala para conseguir que las nuevas generaciones, las siguientes, sean interestelares, convertir a la humanidad en interestelar, en una especie que gobierne nuevos sistemas, que explore y que avance. Algo que suena a ciencia ficción, pero que está 100% abocado a ello. Algo que da mucha narrativa a toda la dinámica que estamos viendo. Es decir, ponte dentro de 200 años y la humanidad habiendo conquistado, explorado y abierto nuevos territorios interestelares donde la humanidad tenga nuevos materiales, conquiste nuevas lógicas y se recuerde, ¿no? Como aquella mente que hizo cosas impensadas, pero que eran solo parte de la cadena de procesos para un bien mayor o un mal mayor. Eso no lo podemos garantizar. Y aquí hay mucha opinión, ¿no? Es decir, no tenemos que ir a ningún planeta a conquistar nada. Tenemos que mejorar nuestra habitabilidad, nuestro nivel de impacto, mejorar nuestra sostenibilidad, ser mejores administrando y gestionando en el territorio en el que estamos, ¿no? En el mundo en el que estamos y no tener que... ¿Y para qué salir fuera? Pero bueno, lo mismo una persona delante de un cuadro abstracto cree que hay una mancha y no lee más allá. Quizás hay lecturas que todavía no podemos descifrar como importantes. Quizás viene un meteorito en 5 años, no lo sabemos, o en 20 o en 100, o hay altas probabilidades de que pase y quizás la humanidad pueda prosperar gracias a estar, ¿no?, en otros lugares. Por lo tanto, todos los riesgos se asumen y la humanidad debe de pensar también cómo transgredir sus límites y quizás la robótica, la sintetización, el dar ese salto Homo Deus hacia la nueva especie que vamos a ser, pues sea la respuesta para poder conquistar esos nuevos lugares y también tener un equilibrio en el planeta. Es lograr esa utopía en la que muchas veces, por opinión, se convierte en distopía o en utopía y ahí, bueno, el futuro no está escrito. Quizás hay una dirección, una progresión, pero no podemos definirlo.
En este ángulo 4, Altman enfoca en el equilibrio, en la regulación, ese equilibrio tecnológico. Sam, la mente de Sam, vemos que no tiene un mantra tan giga, tan amplio, tan giga, tan de gran impacto como el de Elon, como la mente de Elon. Y aquí recordemos que los contextos de ambas mentes son muy diferentes. La mente de Elon cambió el ambiente, buscó el mejor lugar para ser lo más eficiente y desde el sistema predominante transgredir las reglas del juego. La mente de Altman, bueno, ahí busca biografías, entérate. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su cuna? ¿Ambos son de cuna de oro o no? Lo cierto es que estas mentes son muy diferentes. Donde Elon avanza y transgrede, pero en el caso de Altman, los resultados de las investigaciones fueron más allá de lo que esperaban. Mientras seguían descubriendo, investigando e implementando en OpenAI, no olvidemos que esta fundación fue apadrinada, fue potenciada por Elon. Por lo tanto, hay grandes discusiones, grandes debates que desconocemos y quizás grandes egos y pugnas de un poder que con esta mentalidad tan estratégica de Sam, tan politic, tan pasivo-agresiva, quizás ahí se generó una fricción en la que el silencio y la especulación y los juegos le enfurecían la mentalidad de Elon, donde quizás quería exponerlo todo y le llama fraude muchas veces. Su mente, la mente de Elon, llama a la de Altman fraude, especulador, le llama de todo. Por lo tanto, una mente que busca exponer y eficientar contra la otra que especula, guarda secreto. Sam claramente ve la oportunidad de la propia herramienta que han inventado, que han desarrollado, como un desarrollador increíble para la humanidad en su totalidad. Y lo hace con mucha responsabilidad, aplicando paciencia, aplicando ese nuevo tempo que, aunque sea vertiginoso en los desarrollos, a nivel discursivo siempre apela a la tranquilidad, a creer que todo va a ir bien. Y se enfoca siempre en establecer equilibrio entre el avance y el equilibrio social. Le preocupa muchísimo esto. De hecho, la mente de Sam experimentó lo mismo que con el modelo propietario de OpenAI, experimentó también con la renta básica universal, hizo un experimento de millones de euros, decenas de millones de euros, con conclusiones claras. Aplicó el método científico para comprender qué sucede en la mente de las personas. Ahí sí que hay, francamente, una preocupación. Por lo tanto, ya está preparando lo que va a suceder. Y por otro lado, también ha creado WorldCoin, que es un nuevo ID que garantiza la identidad dentro de Internet de las personas. Está preparando un terreno, claramente. ¿Hacia dónde irá? Ángulo 5. Errores y crisis en las trayectorias. Errores de Musk. Subestimación de problemas logísticos de producción. Esto lo tuvo con Tesla. Ha fallado bastante. Aunque todas estas dudas se fueron disipando cuando empezaron a modelar con Tesla también, la parte de IA. Empezaron a recoger muchos datos y luego creó Grok. Y Grok, alimentado por todo esto, se posiciona como una mente sintética en sus robots, que también han avanzado de forma drástica. Por lo tanto, ha dotado a Tesla de unas innovaciones increíbles. Pudo haber tenido problemas en el pasado, pero ha refinado muchísimo la ingeniería. Y esto con SpaceX ha aumentado aún más. Tiene una especie de superfórmula que trasvasa entre sus emprendimientos. Y esto hace que los emprendimientos de forma lateral se mejoren, se refinen gracias a innovaciones en otras empresas no participadas por las otras. Aquí, esa falta de foco parece ser que es una de las grandes virtudes. Y por lo que aparentemente parece, promete bastante. La robótica, la IA, la movilidad, todo lo que propone, promete. Sobre todo ha acumulado muchísimos errores en la comunicación. Eso parece ser que es como su talón de Aquiles. Se ha enfrentado públicamente mal, no ha tenido las reglas lógicas de la comunicación, no ha atendido a nada de lo que contextualmente puede ser básico y ha tomado decisiones impulsivas muchas veces. Pero claro, al inicio todo esto afectaron al valor bursátil de Tesla, por ejemplo, cuando empezaba en Twitter a tuitear y de forma constante. También afectó a la valoración de criptomonedas, ha generado bump and dumps, pero pensemos, a la larga ha educado o reeducado a las personas que le siguen a seguir sus avances, ha dado pistas, ha hecho a gente millonaria. En sus palabras, ha hecho millonaria a mucha gente, también arrastrado por esta impulsividad. También ha generado un nuevo tipo de comunicación que le han seguido otros grandes fondos tecnológicos. Y luego, claro, genera hostilidad. Lanza OPA hostil sin ningún problema y genera debates con sumas billonarias. Y no tiene miedo a nada. Pero bueno, eso es un error, ¿no? ¿O no?
Otro de los grandes errores que no son nada pronunciados, que no son nada expuestos, pero sí sucede. En todas sus empresas hay mucha rotación también de talento, porque parece ser que ese alto rendimiento, esa autoexigencia también pues penaliza y genera pues no mucha velocidad en el cambio de talento, pero parece ser también que eso aumenta la velocidad en las innovaciones y tiene una especie de savia joven, constante, que se renueva y airea el sistema complejo. Por lo tanto, no tengo claro si es parte de su estrategia o si es un error. Errores de Altman. Conflictos de liderazgo en OpenAI. Le destituyeron, pero regresó. Significa que en el board le gusta negociar y tiene grandes conocimientos del derecho económico, de negociación, de estrategias. Ahí, como hemos dicho constantemente, vemos que la capacidad de su mente de comprender el valor que tiene él como líder y también en la negociación y visión, creo que le hace muy valioso para OpenAI y sí que tiene un gran control de la situación. Los juegos en todas sus dimensiones están en su mente, en sus especulaciones y ejerce de forma maestra cada uno de esos movimientos. En esto me recuerda quizás a la mente de Jobs, pero no lo tengo tan claro. También me recuerda a la de Zuckerberg. Otro de los grandes errores es que hay falta de claridad en la gobernanza, en el estilo, en las estrategias de OpenAI. Esto le ha jugado por momentos conflictos internos, mucho ruido y seguir avanzando. Y no solo esto, en el modelo de negocio también. Por lo tanto, todo este mental fog, este ruido que genera, no termina de dar la sensación de confianza, tanto en los inversores como en el mercado en general. Otro error de Altman, o quizás por efecto cascada le llega, es de ética de la IA, ¿no? Es decir, el no tener el control todavía de cómo definir la ética de la IA, y hubo muchos pasos dentro de los entrenamientos, de la formulación, de cómo mejorar y refinar, destilar esos modelos, pues que hicieron que cometan seguramente actos alegales, por muchas mentes dicho como ilegales, y de dudosa ética. Y esto sí que es cierto que se cumple en todas las empresas de IA y es un gran debate que se ha abierto en función del entrenamiento por refuerzo. Pero también no olvidemos que gracias a eso podemos hacer grandes avances. Por lo tanto, es un mal que hay que atravesar como el mal que es fundamental para el avance. Entonces, no queda del todo claro si eso es algo dañino, perjudicial o ha sido una piedra y que ha logrado establecer unas nuevas normas de juego. Quizás ahí está su gran preocupación, ¿no? El saber que las personas han perdido la dominancia de la creatividad y que ha pasado por terrenos que no son éticos. Entonces ahí quizás también hay algo de lo que radica en su mirada a veces melancólica, triste o solitaria. Antes del ángulo 6 vamos a reflexionar. Esperar y prepararse para lanzarse o lanzarse del todo all in, arriesgándolo absolutamente todo. Y asumir un riesgo total y absoluto. ¿Hasta dónde tú piensas escalar tu carrera founder? Haz preguntas internas de raíz. ¿Tienes ese root claro, ese sistema de reglas como estas dos mentes que, aunque perfiladas de forma diferente, ambas tienen ese ejercicio de coherencia? Puede que solo tengas una misión o varias misiones y estás perdiendo el foco, o puede que esa falta de foco beneficie a tu estrategia central y que lo demás sean satélites, pasos necesarios, secuencias necesarias, males menores para alimentar esa gran empresa que quieres construir o que estás construyendo. O no, o eres de ultrafoco, ultra eficiencia en una sola especialidad. Te recomiendo que sigas la pista constantemente del reguero de información, de la huella digital que queda de Altman y Musk y de otras mentes que están avanzando a una escala increíble. Porque ahí vas a lograr destilar aprendizajes de forma constante y vas a poder ir comprendiendo los nuevos contextos. Porque tú estás en un contexto, pero ellos ya han pasado por otros y las biografías destilan eso. Escuchemos, analicemos esos contextos y aprendizajes y por dónde fueron los caminos difíciles y sacrificados para comprender en qué, ¿no?, georreferencia, en qué momento de la coordenada, en qué lugar del mapa estamos situados, para comprender de forma más exacta el contexto y poder así utilizar esas herramientas y avanzar. Si tu mente cree que no vas a tener traiciones mientras creces, que vas a tener cambios de posiciones, que las personas van a darte todo el máximo de su eficiencia y no van a querer dar la vuelta a su posición, quizás toca reflexionar. Los sistemas hay que ponerlos a prueba. Lo mismo que un cohete cuando sale al espacio exterior a más de 600 kilómetros, lo que hace es exponerse a un ambiente
muy drástico, muy doloroso, que pone a prueba cada milímetro del fuselaje de la estructura. Y fíjate que hay miles de ingenieros analizando cada porción milimétrica para mejorarlo y eficientarlo. Por lo tanto, omitir que no tenemos un estado de la complejidad según avanzamos y que todo cambia es un error. Todo cambia constantemente y aquello que construimos lo podemos hacer más y más grande, pero también ponerlo a prueba es muy clave. Esos ambientes de ruido, de cambios, de modificaciones y tener la paciencia también para esperar, esa paciencia de la mente de Altman para poder, ¿no?, de tener el máximo de información y tomar las mejores decisiones posibles, pero también tener ese arrojo, ¿no? Menos estratégico y más decisivo, en el que liderar con decisiones claras, contundentes y dejar el ruido a un lado y poder tener limpieza mental para poder hacer un ultrafoco en ese estado complejo de emprender y en esa soledad del emprendimiento. Bueno, ahí toma reflexiones, toma posiciones. Lo que sí está claro es que creciendo en los contextos o como fenómeno emergente como el de Altman o como el de Musk, que avanza como una locomotora imparable, determinada, esas posiciones nos van a permitir también ver como opposites, como contrarians, nos permiten ver una franja de espectro en la que podamos tener un equilibrio, estar en un cero entre una y otra, en un balance muy interesante. Pero grábate a fuego que el camino es muy, pero que muy duro. Y si has emprendido y te duele demasiado, sal. El emprendimiento es esto. Es muy duro. Y el punto intermedio del que te hablo no tiene que ver con mantener en un flat a tu empresa, a tus equipos, porque eso envejece. Una empresa, si no crece constantemente en innovaciones, no solo en el profit y en la cantidad y en el tamaño no importa. Puede ser una empresa de 15 personas, pero cambiar las capas y capas todo el rato de productos y que las personas aprendan cosas nuevas, darle aire nuevo constantemente y luego ya vendrá el momento de la sobredemanda y eficientarla tanto y hacerla grande, pero nunca la mantengas flat, porque ahí es cuando envejece. Y eso es un vuelo que planeas durante un tiempo de forma muy cómoda. De hecho, como están apagados los motores, planear es cálido, bonito, te da el sol, no hay ruido, es un goce, pero dura poco, o dura un tiempo muy determinado. Ángulo 6. Conclusiones, reflexiones. Si eres un founder solitario autónomo, un lobo solitario, una mente solitaria, si tienes un pensamiento disruptivo y es core tuyo, es auténtico, de verdad, innato en ti, avanza, all in. Pero si tu mente es más estructurada y vas más lento, pues aprende de la mente de Altman. Ahí tienes mucho que aprender, prepararte mucho para dar un gran paso. Y no te la juegues a nivel financiero, crece, reinvierte según lo que haces, según el valor que aplicas, según tu mejora. Si tu equipo aprende más, vas a mejorar el producto lo encareces. Al encarecerlo, aumentarás la rentabilidad durante una temporada, pero luego tendrás que seguir innovando para mantener ese ratio siempre vivo. Por lo tanto, ahí ya tienes, ¿no?, mucho que alimentar. Si eres un founder con equipos en crecimiento y quieres, ¿no?, generar un growth constante y crecer de verdad, pues el avanzar más rápido y tomar decisiones mucho más duras y drásticas harán que tu vida sea un efecto serrucho, ¿no? Estar muy arriba y muy abajo, pero muy posiblemente conquistes de forma más rápida más valor. Quizás más enfocado en el profit, yo recomendaría que no, sino más enfocado en que tu producto sea el más complejo posible para tener una gran ventaja competitiva. Pero si utilizas esta mentalidad, el ruido lo vas a generar y vas a tener que saber convivir con el ruido. Recuerda, saber desconectarte del ruido, hacer hiperfoco e implementar pocas horas para grabar contenidos y impregnar mensajes en el mercado claros y directos y saber convivir con ello. Pero bueno, ya sabemos que si aplicas bien esto, sabrás que lo has conseguido cuando estés en un mercado ya bursátil y las participaciones, acciones de tu empresa sean captadas, compradas por inversionistas que especulen con tus capacidades y todo lo que has logrado con tu gran equipo. En cambio, Altman te enseña a generar alianzas estratégicas, a crecer de forma progresiva, a tener unas buenas sinergias industriales que te aporten un gran capital en procedimientos, en mejora, en conocimiento de mercado y aumentar, ¿no?, con unas vías creativas y muy interesantes, elegantes también, pero con mucha diplomacia, el avanzar de forma más sosegada quizás o más aterrizada, y en el board seguramente guste más esta mentalidad. Pero bueno, esta posición no tan frontal quizás te haga ganar enemigos o que especulen sobre
tus pensamientos, y tú, al ser más críptico y no desvelar tanta información, seguramente seas una figura más negativa o tu figura se negativice ante foros de negociación y sea más lento conseguir aquello que quieres conseguir. Pero bueno, es una estrategia. Las preguntas que tienen que pulular en tu mente ¿es mejor poner toda la información upfront o callarte, tener silencio administrativo, saber callar, escuchar más que hablar? ¿Cuál es la posición que hay que tomar? ¿Mejor esperar tu oportunidad tranquilamente mientras ensayas en silencio? ¿Estar en las sombras constantemente? Puede ser, ¿eh? Es muy buena estrategia. Y es menos problemática, menos molesta diariamente. Si eres worker con aspiraciones a ser founder algún día, ya sabes que Musk no copia a nadie, ¿no? O mejora, sabe arrojarse. Tú tienes ese arrojo para lanzarte y poder presentar esa propuesta que tanto llevas pensando, pues dale una vuelta a ser all in. No hace falta que sea con todos tus ahorros. Planea, ordénate tipo Almond, pero luego sé determinado tipo Musk. Utiliza las herramientas que hemos detectado aquí. Eso sí, en ambos casos, rodéate de mirlos blancos. Busca el topic mirlo blanco y lo entenderás. Ahora sí, si dudas un 0.01% en ser arrojado directo y demás, mejor la estrategia de Sam que la estrategia de Elon. Si construyes relaciones, si te gusta construir relaciones e ir en ese ritmo, ya sabes, eres más de Almond que de Musk. Bueno, hemos podido analizar estos dos extremos de la tecnología, estas dos figuras que no son igual de potentes. Quizás aparentemente sí, pero si analizamos en profundidad, hay una que tiene mucha más experiencia que la otra, es decir, que veremos, ¿no?, como el track record futuro represente, y espero seguir analizando estas mentes para arrojar, ¿no?, más elementos que nos permitan reflexionar y componer nuestra mentalidad de forma original, pero teniendo en cuenta otras mentes que están avanzando en estados más complejos y que creo que te pueden aportar mucho valor. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿De qué lado estás, founder? Muchas gracias. Seguimos.